Saludamos muy cordialmente a todos nuestros oyentes. Ofrecemos este momento de predicación y de contemplación a nuestro Señor Jesucristo, quien tanto ha hecho y hará por nosotros. A Él la gloria por todos los siglos. Amén. El Sermón de las 7 Palabras es una tradición católica que tiene sus orígenes antes de la Edad Media. Muy pronto se codificó este conjunto de las últimas palabras de Cristo, tal y como venían referidas por los 4 evangelistas. Algunas se repiten en uno o dos de los evangelios, pero el conjunto de las 7 sale de los 4 evangelios. Dispongamos nuestro corazón para escuchar con atención. Este momento nos debe servir para pensar mucho más en el sentido de este viernes glorioso, de este viernes en el que, cumpliendo la palabra, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos amó hasta el extremo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Primera palabra del Señor en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo muere perdonando. Muere dándonos ejemplo de todo aquello que nos enseñó durante su vida mortal. Si recordamos en el culmen del Sermón de la Montaña, cuando enseñó a los suyos a ponerse en contacto con Dios, les dijo: cuando vayan a rezar, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, y así sucesivamente, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero también después en sus explicaciones lo dijo hasta con una parábola de las más bellas que creó para que nosotros entendiésemos lo que es el perdón. Y para que todos supieran exactamente de qué se trata, entonces dio esta explicación un día a Pedro, que porque ya había entendido el mensaje, le preguntó, no sin malicia: Señor, entonces, ¿cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Resulta que el 7 es un número de plenitud. Por 7 no se entienden 1, 2, 3, 4, sino que en ese ambiente el 7 es la plenitud. Es como hasta 1000 veces, aunque no contemos. Y Jesús le contesta: no, Pedro, 7 no basta. Yo te digo que hay que perdonar hasta 70 veces 7. Si salimos del lenguaje figurado de las cifras al lenguaje práctico, esa conversación entre Pedro y Jesús significa lo siguiente: Señor, me toca perdonar siempre. Y Jesús le contesta a Pedro: siempre, siempre, siempre. No hay rebajas. Siempre hay que perdonar. Luego, a la luz de esto, mirar otra vez la condición que ponemos nosotros mismos cuando rezamos el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se vuelve algo contra nosotros o a favor nuestro. Se vuelve nuestro propio pleito de salvación o nuestro propio alegato de conclusión. Podemos salir adelante si estamos siempre perdonando.
Sabemos que hay cosas muy difíciles de perdonar y sabemos que la memoria no es precisamente la facultad del olvido. Dios nos dio memoria para que recordáramos y entre nuestros recuerdos es prácticamente inevitable que muchas veces se mezclen con los buenos recuerdos también los malos. De tal manera que perdonar no consiste simplemente en olvidar. A veces ni siquiera consiste en olvidar, sino en reaccionar positivamente al recuerdo negativo, en no dejarse llevar uno por el impulso del momento o por lo que uno cree que el otro merece, sin mirar primero lo que uno sí merecería en otras cosas y por otros motivos. Y salir de eso pensando en nuestro Señor Jesucristo, pensando en la misericordia del Padre que tanto nos ha perdonado, para entregar nuestra mente y nuestra voluntad al Señor, dejar pasar, como se dice hoy en día, pasar la página y olvidar un poco, por lo menos, el haber recordado en ese momento la ofensa. El perdonar es no hacer mal al otro, es no hacer mal al que nos hizo mal. Es disculpar en el mejor de los casos. Y de eso es de lo que nos da nuestro Señor Jesucristo el ejemplo en esta palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabemos si ellos no se daban cuenta, como Pilato, que la condena era injusta. No sabemos si no pensaron que más allá de cumplir con el deber de lo que la sociedad del momento les exigía como verdugos, pensaron algo. Pero lo que sí sabemos es que no sabían que se trataba del Hijo de Dios encarnado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Podría ser para nosotros en muchas ocasiones el modelo para comprender al otro. Yo lo perdono porque quizá hoy no estaba en su mejor día. Lo perdono porque quizá estaba tan ocupado que no me vio, no me determinó. Lo perdono porque quizá yo di la ocasión para que este conflicto surgiera. En fin, el perdónalos porque no saben lo que hacen nos sirve no solo para admirar a nuestro Señor Jesucristo, que al entrar en lo más cruel de su pasión, ya sobre la cruz, de todas maneras, tiene actitud positiva, sino para que nosotros también por este medio aprendamos una virtud que es necesaria si queremos ser discípulos del Señor. Cuando el Señor dice de estos que lo están maltratando y crucificando, no saben lo que hacen, nosotros podríamos decir lo mismo, no de los otros, sino de nosotros mismos. Porque la verdad es que muchas veces nosotros sí sabemos lo que hacemos cuando despreciamos a nuestro Señor Jesucristo con nuestras indiferencias, con nuestras faltas de atención, con nuestro descuido en la oración y de manera muy especial con nuestro descuido en nuestros deberes de caridad, porque Él dice que Él quiere estar en los pobres. Pongamos en manos del Señor nuestra vida y al escuchar de nuevo esta palabra, pidamos que aprendamos a perdonar las ofensas, así como Dios nos perdona a nosotros. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el Evangelio de San Lucas, este episodio de los crucificados que entran en diálogo con Jesús es asombroso, escalofriante y esperanzador. De hecho, la frase de Jesús
Resulta después de que entre los dos malhechores que están crucificados con él, hay un intercambio de opiniones sobre Cristo. Quien tuvo la iniciativa de todo el diálogo fue el buen ladrón, como lo conocemos en la tradición. Acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino. ¿Qué había visto este hombre en Jesús? No habría sido un conocimiento de mucho tiempo, quizá ya se habría convertido, pero ¿qué ve en ese momento que lo hace entender que Él es Dios y que esto que Él está viviendo con ellos es el camino del paraíso? El otro, en cambio, cuando oye la petición del buen ladrón, más bien se une con la multitud que se burla de nuestro Señor Jesucristo y le hace ese reto que también los que están abajo le hacen. No, si eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero de eso no se trata. Primero que todo hay que admitir que aquí hay un misterio y el buen ladrón logró entender por lo menos esa parte. Aquí está pasando algo que escapa a la humana comprensión. No es al reto insolente de algunos que se quieren burlar y que quieren un espectáculo que bajará de la cruz. Al contrario, Él permanece en la cruz porque quiere. Cuando el buen ladrón hace su solicitud, nos hace pensar en algo fundamental para nuestras vidas. ¿Por qué será que hay unos que al ver y oír lo que el Señor les propone, reaccionan positivamente y cambian de vida, pero otros que ven exactamente lo mismo y oyen lo mismo que oyeron los primeros y no se dan por enterados? Porque lo que sabemos es que nuestro Señor Jesucristo, a los dos crucificados, como a ustedes y a mí y a todos, nos da las mismas oportunidades, nos presenta los mismos medios de salvación, nos ofrece su palabra, nos da sus sacramentos. ¿Qué pasa que hay unos que reaccionan y otros que no? La Iglesia ha visto en esto también algo que llama misterio, el misterio de la iniquidad, que es algo que anida como en los corazones nuestros, en los corazones de la humanidad, es algo que quedó como resultante del pecado original y que aun cuando tenemos los mismos estímulos, no reaccionamos igual. Y podríamos hacerlo, pero en unos como que coge más fuerza y en otros menos, y por eso es algo también que no alcanzamos a comprender, porque la verdad es que Dios quiere usar misericordia con todos nosotros. Si queremos entender un poco mejor esta escena, tendremos que ponernos en el puesto no solo de Jesús o no solo delante de Él, sino a sus lados. Porque puede que muchas veces hayamos sido como el buen ladrón y hayamos pedido misericordia porque reconocemos nuestro pecado. Pero puede que muchas veces no hayamos querido ni siquiera poner cuidado a lo que está ocurriendo y hayamos dejado pasar todo así como así. Cuando en el otro, en el que se burló de Jesús ahí en la cruz, nos miramos a nosotros mismos, descubrimos la terrible posibilidad de que nosotros hayamos sido causa de los más graves dolores de nuestro Señor Jesucristo y que quizá todavía tenemos que pensar en eso para reaccionar y darnos cuenta, aquí hay algo más que yo puedo dar, algo más que no es extraño, porque muchas personas piensan que convertirse es hacer cosas raras, es vivir distinto, es vivir extraños, es no poder hablar con la sociedad en la que vivimos. Pero no se trata de eso. La conversión, por supuesto que nos cambia, pero no por fuera. Y no es para que hagamos cosas raras. Cuando en la iglesia
Hay grupos que invitan a que se distinga uno tanto del resto del mundo que ya se vuelve uno fastidioso para los demás. Ya no puede ser el fermento en la masa que nuestro Señor Jesucristo quiere que todos seamos. Más bien es aquel que se volvió importante porque se volvió religioso, es aquel que tiene experiencias extrañas, es aquel que no puede hacer esto y no puede hacer lo de más allá, pero no. Resulta que un buen cristiano es el que está donde vive, donde está y con las personas que está, y no se hace extraño. Más bien allí siembra la caridad de Cristo de maneras que no hagan difícil la penetración del Evangelio. Y a veces solo con su buen ejemplo, sin hacer cosas extrañas, lo repito, logra entonces que los demás se pregunten, ¿y este por qué vive así? Muchas personas creen que tienen que vivir en un mundo en el que la mala palabra está siempre a flor de labios, el comentario nocivo o pernicioso sobre la actualidad nacional o mundial, la crítica mordaz sobre quienes nos dirigen en la sociedad o en la iglesia, y hasta los chistes de doble sentido. Y piensan que simpatía es meterse en todo eso y hablar como todo el mundo y usar groserías, 2 o 3 por cada frase que se dice, como salpimentando lo que se está expresando, y por eso se hacen simpáticos. Pero resulta que el reto para el que quiere ser buen cristiano y dar testimonio, el que se quiere convertir, es vivir justamente allí y hacer que las cosas cambien sin regañar, sin hacer complicaciones, sin enredar más la vida de lo que ya es, pero no hacer lo mismo que los demás hacen, no camuflar su condición de hombre nuevo, de persona que vive la realidad en Cristo Jesús. Porque muchas veces, cuando seguimos en esos caminos en los que no se alcanza a nadar a dos aguas y todos creen que somos más o menos simpáticos precisamente porque fingimos que no somos cristianos, nos parecemos al ladrón que, aún estando en el mismo suplicio, no entendió los caminos de Dios. Pidamos también con ocasión de esta palabra una gracia, que seamos humildes y que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos de tal manera que los signos que Él abundantemente hace y ha dejado hechos en nuestro mundo, podamos percibirlos y nos convirtamos a Él. Tercera palabra. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. En la lectura de la Pasión según San Juan, nos sorprende en medio de la dolorosísima situación que vive Jesús, este momento de ternura infinita en el que nuestro Señor Jesucristo, de manera absolutamente inesperada, abre su boca para hacer algo nuevo en la tierra. Como el Creador en los orígenes, con una palabra, sacó todos los seres de la nada, Jesús aquí, entregando su vida por nosotros y por nuestra salvación, crea una nueva realidad. Con ese sencillísimo mensaje: mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego se dirigió al discípulo: aquí tienes a tu madre. No es una presentación de dos que ya se conocían, es una nueva misión conferida a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es la misión de María? La Virgen fue llamada para ser la Madre de Dios, la Madre del Hijo Eterno encarnado y hecho hombre en sus purísimas entrañas. Pero ahora
al pie de la cruz, recibe un nuevo encargo, una misión dentro de la misión, una vocación dentro de la vocación fundamental. Y ese nuevo encargo es de ser madre de la Iglesia. Si nos remontamos, ayudados por el mismo evangelista, autor del libro del Apocalipsis, en el capítulo 12 del Apocalipsis hay una figura preciosísima de una mujer misteriosa. Comienza de esta manera el capítulo 12, se abrió el cielo y apareció una gran señal. Antes había habido otras señales. Aquí el autor indica una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Nosotros estamos más o menos acostumbrados a identificar esa figura con la Inmaculada Concepción, que siempre se retrata de esta manera. Pero cuando los primeros oyentes de la palabra escucharon esto, antes de elaborar esa imagen, se elaboraron una por dentro. Y estas frases, estas palabras están llenas de sentido simbólico, porque esta mujer vestida del sol es la misma llena de gracia, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, quiere decir por encima de todos los demás, bendita entre las mujeres, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y aquí comienza el misterio, porque no es un adorno. Lo que es evidente en el libro del Apocalipsis es que todos los signos provienen del Antiguo y del Nuevo Testamento, de tal manera que la corona de María, la corona de esta mujer, es la corona de las 12 tribus de Israel, la gloria del Israel antiguo, y los 12 apóstoles del Cordero, la gloria de la Iglesia, los testigos de la resurrección del Señor. Ahora bien, a partir de la corona, comienza entonces a preguntarse uno si esta mujer es María o es la Iglesia, porque la Iglesia es la que ha recibido las glorias del Antiguo Testamento y es el nuevo pueblo de Dios. Y la Iglesia es la que ha sido fundada por Cristo, pero sobre la fe de Pedro y de los apóstoles que comenzaron este camino. Cuando contemplamos esto así y damos un paso en la lectura de lo que el capítulo 12 del Apocalipsis nos revela, dice que también esta mujer está encinta y clama con los dolores de dar a luz. Y entonces nos obligamos a volver nuestra mirada al signo para interpretarlo mejor, porque una de las certezas que la Iglesia siempre ha tenido es que la Santísima Virgen María, inmaculada desde su concepción, fue también preservada de las consecuencias del pecado, según los primeros capítulos de la Biblia, entre ellos los dolores del parto. Estos dolores tienen que ver con otra realidad distinta. En fin, que leyendo completo el capítulo 12, vemos que en esta mujer, Dios nuestro Señor quiere mostrarle a la Iglesia tanto a María como la Iglesia, y tanto a la madre del Hijo, tanto a la madre de la cabeza como a la madre del cuerpo. Es verdad que en el nacimiento de Cristo ella fue preservada de los dolores del parto, pero también es cierto que en este momento, a los pies de la cruz, a ella, más que dolores de parto, le toca morir con Cristo, ver morir a su vida y saber que eso le corresponde a ella para poder cumplir la voluntad de Dios. Y allí nace la Iglesia del costado traspasado de Cristo, del que brotan sangre y agua, y brota también la vitalidad suficiente para hacer que en esta nueva fecundidad, ahora virginal, comience una nueva historia, en la que ella es la madre de todos los creyentes. Para confirmar esto, basta
volver al primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, la mirada, y verla allí, reunida con los apóstoles, es decir, cumpliendo su misión desde el principio, desde la resurrección del Señor hacia adelante. La Santísima Virgen, modelo de la Iglesia, nos enseña entonces a acoger la palabra de Dios y a vivir de una nueva fecundidad. La Iglesia misma es fecunda cuando en el bautismo engendra hijos para Dios, da hijos a Dios nuestro Señor, por la fe, por el don del Espíritu, por el sacramento del bautismo. Pero esa fecundidad proviene de una fuente virginal, de una fuente que no ha conocido la corrupción y que es la gracia divina. Ahí tienes a tu hijo. Quiere decir, tienes una nueva misión. Que la Santísima Virgen nos ayude a contemplar a Cristo crucificado y nos ayude a entender que Él fue el que nos la entregó a ella como madre. De una cierta manera, es el Señor Jesucristo el que nos muestra a todos nosotros que tenemos que acudir a ella. Hijo, ahí tienes a tu madre. Así que ahora, contemplando a Cristo crucificado y tratando de meditar sus palabras, digámosle: Señor, ayúdanos a estar tan vinculados a la madre que nos diste, que podamos ser como ella, que podamos crecer en pureza, alejarnos de todo pecado y vivir siempre para ti. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Hasta qué punto llega el sufrimiento del Hijo encarnado, que lo que es imposible lo experimenta? Es imposible Él, en su naturaleza de Dios, separarse del Padre. Su persona, su única persona, que es divino-humana simultáneamente, está siempre vinculada con la persona adorable del Padre y la persona adorable del Espíritu Santo. Son un solo Dios. Pero Él, que se encarnó y se hizo hombre por nosotros, ahora soporta tal peso en el sufrimiento que siente el abandono de Dios, lo siente en carne propia. ¿Por qué me abandonaste? ¿Cuántas veces habrá en la humanidad resonado ese grito en labios de seres humanos como ustedes o como yo? ¿Cuántas veces habrá sentido alguno que las cosas son tan complicadas que parecería como si Dios nos hubiera abandonado? Aquí vamos a tratar de entender el sentimiento de Cristo, tratando de comprender un poquito su misión. Él, cuando se encarnó, lo sabía. Hay un salmo profético, el Salmo 40, que es luego tomado por el autor de la carta a los Hebreos para explicar cómo fue la encarnación. Según esas palabras, el Hijo se ofreció en el seno de la Trinidad, debatiéndose el problema de la salvación de la humanidad. Hay algo que se propone y uno que se ofrece. Y dice una frase que ustedes conocen: aquí estoy para hacer tu voluntad. Claro, en ese salmo se expresa algo que Dios nuestro Señor ya había manifestado por medio de los profetas. Los sacrificios que ustedes me ofrecen no son suficientes. Yo no quiero que maten más vacas y toros y hagan tanta parafernalia si no cambian de vida. Pero
Esos sacrificios no te sirven, pero me preparaste un cuerpo. Dicen las frases que estoy tratando de exponer. Me has preparado un cuerpo y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Mi sacrificio va a ser con mi cuerpo. Luego en el profeta Isaías, frases que textualmente dicen: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Muchos siglos antes de Cristo, el profeta Isaías tuvo esta iluminación y nos dejó por escrito su experiencia religiosa. Y en sus profecías prácticamente vemos lo que ocurre en el corazón, lo que se debate en el interior del Hijo de Dios cuando está muriendo. Él aguantó nuestros dolores, soportó nuestros sufrimientos, fue traspasado por nuestras rebeliones. Nuestro castigo, sigue Isaías, nuestro castigo cayó sobre él. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Y aquí comienza a entender uno un poco el misterio de este abandono. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Y por supuesto pensamos con sus consecuencias. Y sigue Isaías: aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca, él fue llevado como oveja al matadero. El Señor, dice la palabra, quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Una de las realidades más profundas al hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su obra salvadora es que Él se vino a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía. Fíjense cómo los primeros capítulos de la Biblia, después del pecado original, muestra que el pecado desordenó todo. La relación entre los hermanos, que comenzamos a matarnos unos a otros, Caín y Abel. La confusión de las lenguas y de las sociedades y de los propósitos que ya solo se unen en la soberbia, la Torre de Babel. Y así sucesivamente, hasta tal punto que Dios nuestro Señor en un momento quiso hacer una nueva humanidad, pero no. Quiso también rescatar el que siempre hay gente buena en todas partes, como Noé, y así hizo una historia con su pueblo hasta nuestro Señor Jesucristo para salvarlo. Pero esto que suena tan sereno dicho de esta manera, quiere decir que Dios lo que decidió fue hacerse cargo de lo que nosotros le debíamos a Él. Pero para respetar nuestra libertad, para que sigamos siendo seres humanos y no marionetas, tiene que conquistarnos desde dentro. Y así lo quiso hacer. Por eso se viene. Su Hijo es enviado, se encarna y se hace hombre, pero con la misión de redimirnos, asumiendo, cargando sobre sí todo nuestro pecado. Lo que a veces predicamos sobre la cruz de Cristo, pesadísima, porque representa todos nuestros pecados, ahora en esta frase vemos que es extremadamente concreto. Nuestro Señor Jesucristo siente lo que siente un pecador que se ha alejado de Dios. Y Él nunca se ha alejado y sin embargo, cargado con el pecado de todos, ve las consecuencias de ese pecado. Nunca un infierno será, si me permiten decirlo con esas palabras, tan terrible como lo que vivió Cristo en este momento, digámoslo, con todos los infiernos juntos. Él tenía que poner la salvación y quería poner la salvación hasta donde llegaban las últimas consecuencias de nuestros delitos. Y por eso asumió esta forma de sacrificio en el que no solo exteriormente, con azotes, con burlas, con todo tipo de dolores físicos, sino que interiormente significaba hacerse cargo realmente de todos los pecados de la humanidad. No por caso dice, ¿por qué me abandonaste? Es cierto que el Padre no lo abandonó, pero el sentimiento hace ver
como un abandono, esta cantidad de dolor, este peso insoportable, esta realidad humana que nunca terminaremos nosotros de lamentar y de llorar, y que Él, sin embargo, quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. Pidamos aquí a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a compadecerlo, que nos ayude a no tener el corazón duro, sino que veamos la grandeza de su sufrimiento por nosotros y por nuestra salvación, y que eso nos mueva, por fin nos mueva a convertirnos, a amarlo como Él merece ser amado. Quinta palabra del Señor en la cruz. Tengo sed. Cuando en el discurso inaugural sobre el reino, en el Evangelio de San Mateo, se nos proponen las bienaventuranzas, Cristo dedica a cada una de ellas como una autopresentación. Mejor dicho, en cada una de las 8 bienaventuranzas, Él se presenta a sí mismo. Y en la cuarta bienaventuranza, Él llama bienaventurados a los que tienen hambre y sed de justicia, porque como dice Él, serán saciados. ¿De qué tiene sed Jesús en la cruz? Es evidente que la agonía le produce sed física, sed verdadera. Es cierto y claramente consecuencia de la situación en que está padeciendo, que Él tiene sed, sed material, sed de agua. Pero al pronunciar con una frase como esta lo que siente su corazón, es inevitable que nosotros nos remontemos hasta esas enseñanzas como esta y verlo a Él sediento en la cruz de que su sacrificio de verdad renueve a la humanidad. Es que pasan y pasan los años y las cosas a veces parece que empeoran y no mejoran. Él tiene sed de que todo esto sea más bonito. Él tiene sed de lo mismo que tenemos sed nosotros. Si alguien quiere la paz en Colombia, Cristo la quiere más. Si alguien quiere justicia o equidad en Colombia, Cristo las quiere más, por supuesto. Pero nosotros las queremos como las quiere Cristo, o las queremos negociadas de tal manera que yo no ponga nada y los otros pongan todo. O queremos tal vez que nos dé Dios, así como con un milagro de esos que venden a 2 por 5 en algunos lugares hoy en día, sin nuestra conversión, que Dios nos deje la vida que tenemos, la plata que estamos cosechando, todo lo que estamos logrando socialmente, y que no demos un mundo en el que no haya irrespetos por la vida, aborto, eutanasia, como disfrazándolos, interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se puede interrumpir voluntariamente un embarazo? Derecho a morir dignamente. ¿Cuándo no habíamos tenido ese derecho? O también para excusar nuestras posturas contra la familia. No creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo y les encomendó llenar la tierra y dominarla con la inteligencia y la voluntad que Él les dio, hombre y mujer. Y al bendecirnos no les dijo pues que iban a ser una sola carne. Pues fíjense hoy cómo hasta esa realidad que viene inscrita en nuestro ser mismo es cuestionada por algunos solamente para seguir las indicaciones de algunas ideologías que no vale la pena mencionar aquí.
Pero qué dolor. ¿Será que no entendemos de qué es la sed de Cristo? ¿Cuál es esa justicia de la cuarta bienaventuranza? Que es una vida honesta, una vida justa porque es conforme a los mandamientos, conforme al plan de Dios, justa porque es santa. Más adelante nuestro Señor Jesucristo también habló de la sed en el contexto de las obras de misericordia. Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. De tal manera que seguramente que la sed de nuestro Señor Jesucristo aquí en la cruz es también su deseo de que nosotros aprendamos a calmarnos la sed los unos a los otros. Y usemos la sed aquí como una metáfora que agrupa todas las demás obras de misericordia, porque es que en la sed hay cualquiera de las necesidades que tienen nuestros hermanos. Tratemos de resolver eso, tratemos de resolverlo. ¿Quieren todavía una confirmación más? Recuerden a Jesús sentado junto al pozo de Jacob y a la samaritana que viene allí y Jesús le pide de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?, dice la mujer. Pero Jesús lo que tenía sed era de la fe de esta mujer. Claro, nuestro Señor Jesucristo muestra su sed, pero es más claro aún que a nosotros nos toca aprender a saciar esa sed donde Él quiere, ahora, hoy, que sea saciada. En aquellos que pasan necesidades, en la sed que tienen todos de un mundo mejor, pero que solo se hará mejor en Cristo, y en la sed de un mundo con criterios que no sean manipulados ni manipulables, ni objeto de sentencias y fallos que tergiversan la verdad para ponerse al servicio de ideologías. Pidamos aquí al Señor Jesucristo que nos haga compartir su sed de santidad, su sed por un mundo mejor. Sexta palabra, todo está consumado. La palabra consumado se entiende de una manera muy distinta de consumido. Lo que se consume es algo que se agota, que se va apagando. Lo que se consuma es algo que se lleva a su perfección, a su plenitud. Entendiendo bien el término, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, todo está consumado, dice, aquí está llegando a su perfección esta misión que el Padre me encomendó. Aquí. Este es el culmen. Lo había dicho antes, lo había anunciado. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y es que es verdad, la consumación de su propia persona por el camino del sacrificio no lo consume a Él, sino que hace patente todo el don de Dios en la persona adorable de su divino Hijo, Dios que es amor y que nos da a su propio Hijo para demostrárnoslo. Con el Hijo nos da también al Espíritu Santo, derramándolo los dos sobre toda la creación, y el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo. La consumación de este sacrificio es la inauguración de un mundo nuevo precisamente porque este sacrificio ha llegado a su perfección. Él también lo había dicho, para esto nací y para esto vine al mundo. Lo escuchamos en la lectura de la Pasión de San Juan en el día de hoy, un poco más temprano. Para esto nací, para este sacrificio, para esta hora, y para esto vine al mundo. Y en otra parte lo había dicho con claridad insuperable. Yo entrego mi vida
nadie me la quita. ¿Sí? En el Evangelio de San Juan, que estamos ahorita tratando de recordar, es muy claro, en todos aparece lo mismo, pero aquí queda clarísimo que no es el traidor, ni tampoco el Sanedrín judío, ni siquiera el procurador inepto, incapaz de tomar una decisión en justicia. No, es Él el que marcha hacia el sacrificio y habiendo podido contestar de otra manera, contesta con la verdad y da testimonio de la verdad. Es Él el que caminó hasta este punto, a consumar su entrega por el sacrificio y a mostrar en la tierra que el amor infinito del Padre por el Hijo se puede traducir por un amor infinito también en esta creación, encarnado aquí, hecho hasta la muerte y una muerte de cruz. Así, nuestro Señor Jesucristo pone no un punto final, sino un punto de partida. Y lo que contemplaremos mañana, Sábado Santo, con la ayuda de nuestra fe y del silencio y de la presencia de la Santísima Virgen María, es que la perfección que por medio del sufrimiento adquirió nuestro Señor Jesucristo, también es para nosotros. Todo cambia, todo se renueva, porque el Señor elige la muerte nuestra para mostrarnos y para darnos la vida. Con ocasión de esta palabra, pidámosle al Señor que nos ayude a contemplar su misión y a confiarnos a ella, que nosotros también podamos caminar por la vida consumando toda nuestra entrega en el cumplimiento de una misión que para algunos es la paternidad y la maternidad, para otros el celibato consagrado, y en todo caso para todos, en nuestro punto, en el lugar en donde estamos, en la familia o en el servicio pastoral, todos para la gloria de Dios, para que el amor de Dios resplandezca en el mundo entero y para que el mundo se salve. Séptima palabra del Señor en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la última cena, es decir, un poco antes de este momento dolorosísimo, nuestro Señor Jesucristo había orado delante de los suyos, delante de los 12 que estaban a la mesa con Él, con estos términos: Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes de la creación del mundo. Y eran las vísperas de la pasión. Y Jesús comienza a hablar de la gloria que Él tiene, que Él quiere darle al Padre, que Él pide del Padre. Se está entregando ya. Acaba de celebrar la Eucaristía para los suyos, la primera Eucaristía, y dio su cuerpo ya entregado, su sangre ya derramada, y entregó a los discípulos también la posibilidad de perpetuar este sacrificio hasta el final de los tiempos con su célebre mandato: hagan esto en conmemoración mía. Pero entonces pide al Padre que lo glorifique, es decir, que lleve a término todo lo que está ocurriendo. Y cuando a través de toda la pasión, de todo lo que se desató después de esa cena, primero el prendimiento terriblemente humillante, luego esos juicios injustos y después las bofetadas, los insultos, las bromas, esos azotes
desgarradores, y el camino de la cruz, el despojo de sus vestiduras, en fin, la crucifixión, los clavos, más burlas, más soledad, todo eso tenía sentido, porque ese era el camino de la gloria. Qué cosa tan aterradora, que la gloria de Dios, es decir, su amor resplandeciente, tenga que verse en el rostro destrozado de uno que ha sido molido a palos. Qué extraño que en un cuerpo vuelto nada tenga que verse la plenitud y la perfección del amor. Pero no es extraño, en cambio, que pensemos que todo esto era para mostrarnos un amor a nosotros que nos merecíamos y nos habríamos merecido eso si no hubiera sido por Él. Si no hemos acabado con el mundo todavía, los seres humanos, es porque Cristo ya vino y hay cristianos en el mundo, y el trabajo de la Iglesia, la existencia de la Iglesia, está ayudando a que el mundo no se desencadene. Pero si nos dejaran solos, si nos dejaran sin predicación, sin la palabra de Dios, sin los sacramentos, en poco tiempo nos volveríamos peores que los animales. Fíjense cómo la experiencia de todos los días muestra cosas tan terribles, cosas que ni siquiera los animalitos hacen. Pues bien, eso sería el mundo entero si no existiera el cristianismo. Por otra parte, cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo hizo todo esto por amor y quiso llegar hasta el final de su pasión, porque al final veía también la gloria que, es decir, el don del Espíritu Santo que el Padre derramaría sobre la humanidad, entonces persevera hasta el fin con fortaleza suficiente. Un poquito antes de entregarse en manos de todos, lo había expresado de otra forma. En Getsemaní, aterrado por las cosas que se le venían encima, había dicho al Padre: si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es más o menos esa actitud frente a todo este sufrimiento. Es la confianza en la gloria de Dios, en esa gloria que Él pide para dar. Glorifícame con la gloria que tenía antes que el mundo existía. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. Es esta actitud la que lo hace perseverar hasta el final y ponerse en manos del Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice San Juan en el Evangelio que leímos esta tarde, lo mismo con otra frase: inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y en tus manos encomiendo mi espíritu quiere decir: en tus manos me pongo enteramente. Lo que sigue, el Sábado Santo, está en tus manos. Hay todavía un camino por recorrer. La resurrección no es en la cruz. Hay una sepultura para soportar. Hay una vida todavía que hacer para alcanzar la gloria que me tienes prometida. Por eso en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también la Iglesia tiene que recibir ese espíritu. Unos días antes de la Pascua, una buena mujer había roto un frasco de alabastro y había derramado un perfume suntuoso sobre su cabeza o sobre sus pies. Y él había dicho: esto es para mi sepultura. Pues ahora, si lo podemos ver de esta manera, se rompe no un frasco de alabastro, sino el contenedor del Espíritu que da vida. La muerte de Cristo es la apertura total del cielo, porque Él
es el que de verdad contiene todo aquello que el mundo espera, todo aquello que el mundo quiere. El mundo se llena de un nuevo olor, de un nuevo aroma, porque Cristo, cuando muere, entrega su espíritu. Al terminar estas 7 palabras, pidámosle al Señor Jesucristo que nos dé confianza. Él se puso con toda confianza en manos de su Padre. Así podemos aprender nosotros y al Padre Creador, al Padre bueno y misericordioso, decirle que nos ponemos en sus manos, que nos reclinamos sobre su regazo como un niño en brazos de su madre, pero que también nos enseña a confiar en Él, como amigo, como hermano. Somos cristianos, somos discípulos de Jesús. Confiemos más en Él, hablemosle más, dediquémosle más tiempo, más energías, más gusto, pongámonos a su servicio. Y no puedo terminar sin decir que, ya que inclinando la cabeza entregó su espíritu, pidamos también que nos confiemos en el Espíritu Santo, en la tercera persona divina, que seguramente nos va a guiar, pero si nos dejamos, si somos dóciles y nos ponemos en sus manos. Les dije con ocasión del Vía Crucis que rezábamos solamente 11 estaciones por la mañana, porque por la tarde completaríamos las otras. A las 3 de la tarde celebramos la muerte del Señor y ahora estamos recordando el descendimiento de la cruz, del cuerpo de Cristo que es puesto en manos, en brazos de su Santísima Madre. Con estas 7 palabras recordamos lo que seguramente estarían recordando los 12 que se encerraron, si ustedes recuerdan bien, después de que ocurrieron todas estas cosas. Durante la tarde, José de Arimatea pidió el cadáver de Jesús y Nicodemo, el que había venido de noche una vez a consultarle cosas a Jesús, es decir, 2 que habían sido discípulos como a ocultas, se atrevieron por fin a dejarse ver y pidieron el cuerpo y fueron a embalsamarlo un poco a la carrera. Allí estaban María y Juan, y los pensamientos que todos ellos tuvieron, José de Arimatea, Nicodemo, Juan y sobre todo María, deben ser objeto de nuestra meditación también. Muchas veces son los pensamientos que nosotros tendríamos. Pero ahora cumplamos con nuestro deber de hacer esa 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y depositado en brazos de su Santísima Madre. Y pensemos en lo que este descendimiento significa. Significa que el Hijo de Dios bajó del cielo a la tierra al hacerse hombre, que el Hijo de Dios bajó de la grandeza, de la majestad divina, a vivir una existencia de un hombre cualquiera, igual a todo en nosotros, menos en el pecado, que el Hijo de Dios, habiendo sido rico, se hizo pobre por nosotros, que el Hijo de Dios, siendo absolutamente inmaculado e impecable, se encargó de los pecados de toda la humanidad a pesar de sus consecuencias. Y ahora que bajado de la cruz y puesto en manos de su Santísima Madre, será depositado en el sepulcro. Y 14ª estación, muerto entre los muertos, debe seguir su recorrido. Que Jesús, en este camino de
descendimiento del cielo a la tierra, de la tierra al sepulcro, del sepulcro, como dice el credo de los apóstoles, a los infiernos, es decir, a rescatar a los pecadores, al último de los pecadores, si quiere. También descienda a nuestros corazones. Él lo hace siempre, lo hace cuando por la gracia nos llena de su presencia, lo hace sobre todo cuando comulgamos, baja a nosotros, baja a rescatarnos, baja a darnos la vida, a poner la vida donde más se necesita. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta noche a las 8 en punto tendremos el rosario para quienes quieran acompañarnos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre.